Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Versículo 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y sanaba a todos. Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús. Muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre y no en el templo o en las sinagogas. Ninguna iglesia podría haber contenido a las multitudes que lo seguían. Pero no solo por esto prefería Jesús enseñar en los campos y los huertos. El Señor amaba las escenas de la naturaleza. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. Se iba al monte a orar. Pasaba horas y horas orando al Padre. Jesús predicaba, compartía las buenas nuevas fuera del templo, fuera de ese lugar construido por hombres. Jesús estaba predicando más las buenas nuevas fuera que dentro del templo. Y esto es enseñanza para nosotros, porque estamos más tiempo dentro de las iglesias compartiendo el evangelio a convertidos que salir a las calles a predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas al inconverso. Estamos más entre las cuatro paredes, que no digo que esté mal, pero hacemos esa labor de evangelistas. ¿Estamos predicando el evangelio a toda criatura? ¿Cuántas veces predicas el evangelio? ¿Cuántas veces tu iglesia sale a las calles a predicar el evangelio? Mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse del estrés de la ciudad y se iba a la tranquilidad de los campos, se iba a las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente a su alrededor, bajo el cielo azul, en las colinas, en las montañas, en la playa junto al lago. Allí Jesús estaba rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial de la ciudad a lo natural. Jesús escogió rodearse de personas con corazones sencillos, dispuestos a obedecer a Dios. Y su objetivo era prepararlos para entrar al reino de los cielos junto a Él. Jesús estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su ministerio, elegir a aquellos que serían los líderes de la iglesia cuando Él regresara al cielo, es decir, a los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de Él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez. Así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas fueron los representantes de Israel, ahora tenemos a los 12 apóstoles que serían representantes de la Iglesia. El grupo que Jesús escogió estaba más compuesto por hombres sencillos de corazón. Algunos eran humildes, sin muchas posesiones, otros eran ricos, y de esto hemos compartido. Por ejemplo, estaba Mateo. Pero todos tenían algo en común, tenían un corazón dispuesto en seguir a Jesús. Y de los 12, Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Eran como sus amigos más cercanos. Estaban casi todo el tiempo con Jesús, presenciando sus milagros, oyendo sus palabras.
Juan tenía una intimidad aún más mayor con Jesús, tanto que la Biblia lo distingue como aquel a quien Jesús amaba. Por cierto, pasaje donde muchos ateos, muchos incrédulos se apoyan diciendo que Jesús era homosexual. También se apoyan en pasajes como diciendo que David era homosexual porque amaba a Jonatán. Esa es la mente retorcida, diabólica, de una persona que no ha conocido a Dios. Eso es malinterpretar la palabra de Dios, diciendo que Jesús era homosexual porque amaba a Juan. Así está la mente tan corrompida de este mundo. Jesús los amaba a todos, pero Juan era el más receptivo de los 12. Era el más joven y con mayor confianza abría su corazón a Jesús. Así que llegó a simpatizar más con Jesús y tener una amistad más fuerte que los demás. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios toma a las personas tales como son, con los elementos de su carácter, de su vida, y también prepara a los que lo siguen si quieren ser y si quieren aprender de Él. Los discípulos no fueron elegidos porque fuesen perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, Dios quería que por medio de la práctica de la verdad y por la gracia de Jesús pudiesen ser transformados a su imagen. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos, escuchó las mismas lecciones de vida, presenció los mismos milagros, pero nunca llevó su vida cristiana a la acción. Él solo fue un espectador. Y esto nos puede pasar a nosotros también. Vemos los milagros de Jesús, vemos el mover en la iglesia, pero somos espectadores. Sí, estamos acudiendo a la iglesia, pero no somos parte del cambio. Podemos estar años y años sirviendo al Señor, pero realmente no tener una conversión. Las decisiones que Judas tomó lo llevaron a entregar al Salvador. Pero desde un inicio tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los demás. 3 años que estuvo Judas con Jesús y no tuvo un encuentro personal con Él. Que no nos pasa a nosotros de llevar años y años en la iglesia, en el ministerio y no tener un encuentro personal con Jesús. Todos los discípulos tenían rasgos de carácter muy diferentes y en ocasiones conflictivos, pero su comunión diaria con Jesús hizo que poco a poco cambiaran y llegaran a ser lo que Dios deseaba de ellos. Hoy quiero invitarte a meditar en el privilegio que tenemos tú y yo de ser hombres y mujeres que caminamos junto a Jesús. No hemos tenido el privilegio, el honor de caminar con Jesús durante su ministerio, esos 3 años y medio. Pero la invitación que Jesús hizo a sus apóstoles hace tantos años la vuelve a hacer hoy. Él desea que cada uno de nosotros le sigamos, que tengamos una amistad sincera y real con Él. Así que dale una oportunidad a Jesús. Dale la oportunidad a Jesús de estar en tu vida. Lo mejor que puedes hacer para encontrar la plenitud que encontraron los apóstoles es tener una amistad con Jesús. Es una elección personal. ¿Qué decidirás? ¿Seguirás a Jesús o decidirás vivir apartado de Él? Tú decides, hermano, hermana, que nos estás escuchando. ¿Prefieres a Cristo? ¿Te quedas con Él? ¿O decidirás amar los deleites, los placeres que te ofrece este mundo? Decisiones. El cristiano toma decisiones diariamente. Así que esta es una decisión que hace que esté en juego tu vida, tu salvación. ¿Decidirás mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, o decidirás mirar los placeres de este mundo, donde vas a encontrar la condenación de tu vida, de tu alma? Decisión personal. Y como teníamos aquí en Radio Solidaria y Solidaria tuve hace unos años un programa, tú decides. Tú decides.